En un pequeño apartamento de Medellín, Camila vivía una vida sencilla. Trabajaba como cajera en un supermercado donde cada día se encontraba con cientos de personas y con ello cientos de billetes. Nada parecía fuera de lo común hasta que aquella tarde lluviosa, cuando un cliente le entregó un billete de 50,000 pesos, algo en él le llamó la atención. Era un billete viejo, gastado y en una esquina parecía tener una mancha rojiza, como si estuviera impregnado de sangre seca. Camila sintió un escalofrío al tocarlo, pero lo colocó en la caja sin darle mayor importancia. Esa noche, al llegar a casa, decidió contar el dinero antes de guardarlo. Al revisar el billete nuevamente notó que la mancha había crecido y ahora cubría casi toda la esquina del billete. Más inquietante aún, cuando lo sostuvo bajo la luz, pudo ver algo que no estaba allí. Una sombra como una figura humana atrapada en el papel. Esa noche, Camila tuvo su primera visión. En el silencio de su habitación, mientras intentaba dormir, escuchó un susurro. Abrió los ojos y vio una figura de pie al lado de su cama. Era un hombre, su rostro pálido y ojos hendidos. Él la miró con una expresión de desesperación antes de desaparecer en el aire. Camila quedó paralizada por el miedo. No podía apartar la mirada de la imagen de ese hombre. Los días siguientes, las visiones se volvieron más frecuentes. Cada vez que tocaba el billete maldito, veía más y más figuras, todos ellos fantasmas, cada uno con una historia que contar. Algunos la observaban con tristeza, otros con rabia. No entendían lo que querían de ella, pero sabía que estaban ligados a ese billete. Camila comenzó a investigar sobre el origen del billete, descubriendo una vieja leyenda que hablaba de un asesino en serie que había sido ajusticiado años atrás. Se decía que antes de morir, el hombre maldijo el dinero que había robado de sus víctimas, afirmando que quien poseyera uno de esos billetes vería a los espíritus de los muertos. Desesperada, Camila intentó deshacerse del billete, pero cada vez que lo hacía el billete volvía a aparecer en su cartera o en algún lugar de su casa. Los fantasmas se volvían más agresivos, exigiendo justicia, revelando horribles escenas de su muerte. Sus noches se llenaban de gritos y susurros, y su salud mental comenzó a deteriorarse. Un día, en su punto más bajo, Camila decidió ir al lugar donde el asesino había sido ejecutado. Era un antiguo cementerio en las afueras de la ciudad. Llevó el billete consigo, esperando que, al devolverlo a la tierra, las visiones cesaran. Pero cuando llegó, las cosas tomaron un giro inesperado. Al poner el billete en el suelo, las sombras comenzaron a salir de él, rodeándola por completo. Los fantasmas, ahora corpóreos, comenzaron a acercarse a ella, sus ojos llenos de odio y sufrimiento. Camila intentó correr, pero era como si el aire estuviera vuelto espeso. Sus piernas no respondían. En su desesperación escuchó una voz distinta y clara y autoritaria. No puedes huir de esto, la maldición ahora es tuya. Y justo cuando las manos de los fantasmas la alcanzaron, todo se oscureció. Camila despertó en su cama, sudando y con el corazón latiendo a 1000 por hora. En su mano apretaba el billete de 50,000 pesos, pero esta vez la mancha había desaparecido y con ella las visiones, o eso pensó. Mientras intentaba calmarse, el eco de un susurro le llegó al oído, más claro que nunca: esto no ha terminado. Camila no pudo dejar de pensar en el billete maldito. A pesar de la horrible experiencia en el cementerio, sentía una creciente necesidad de entender lo que estaba sucediendo. Sabe que la respuesta estaba en el origen del billete y decidió investigar más a fondo. Consultó archivos antiguos y habló con personas mayores en su barrio, quienes recordaban historias de una época violenta en Medellín. Finalmente encontró lo que buscaba. El billete había pertenecido a un temido jefe de la mafia. Se decía que este hombre había amasado una fortuna a través de hacerle el mal a la gente, pero lo que pocos sabían era que había sido traicionado y asesinado por uno de sus propios hombres. El traidor, en un acto de venganza, robó parte de su dinero y escapó. Sin embargo, antes de morir, una de las víctimas del mafioso, una mujer llamada Isabel, había logrado maldecir el dinero con su último aliento. La maldición estaba destinada a cualquiera que tocara el dinero ensangrentado por las víctimas, condenándolo a ver fantasmas de aquellos que murieron injustamente. Camila sintió que la historia de Isabel resonaba profundamente con ella. Sintió compasión por la joven mujer que había sido brutalmente asesinada y decidió que necesitaba encontrar la manera de liberar las almas atrapadas. Pero al mismo tiempo, las visiones de los fantasmas se hicieron más intensas y violentas. No solo los veía de noche, sino también durante el día. Estaban en todas partes, en su casa, en las calles, en el supermercado. La atormentaban con imágenes de sus muertes, llenando su mente con gritos y llantos. Camila comenzó a perder el control de su vida. Dejó de ir a trabajar y apenas comía o dormía. Sabía que debía actuar rápido antes de que los fantasmas la llevaran a la locura. Decidió buscar a alguien que pudiera ayudarla, un experto en lo paranormal. Viajó a un pequeño pueblo en las montañas donde había oído hablar de un curandero que conocía sobre las maldiciones antiguas. Al llegar, la recibió con una mirada sombría.
El billete que llevas contigo está impregnado con el dolor y el odio de muchas almas, le dijo. La maldición es poderosa, pero no indestructible. El curandero le explicó que para romper la maldición debía realizar un ritual en el mismo lugar donde Isabel había sido eliminada. Camila debía llevar el billete y enfrentarse a las almas que la perseguían, ayudándolas a encontrar la paz. Solo entonces la maldición se rompería. Pero el ritual tenía un precio. Debía estar preparada para sacrificar algo muy valioso, si no lo hacía las almas la arrastrarían con ella al otro lado. Camila regresó a Medellín, decidida a poner fin a su tormento. Con la ayuda de algunas pistas encontró el lugar donde Isabel había sido eliminada, una vieja fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Esa noche, bajo la luna llena, Camila llegó a la fábrica. El lugar estaba desmoronado y cubierto de grafitis, pero al entrar sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que estaba en el lugar correcto. Colocó el billete y encendió una vela. Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, y pronto los fantasmas de las víctimas del mafioso aparecieron rodeándola. Sus rostros estaban llenos de sufrimiento, pero también de esperanza. Esperaban que Camila los liberara. Ella comenzó el ritual recitando las palabras que el curandero le había enseñado. Mientras lo hacía, las almas que se acercaban más y más, de repente una figura conocida apareció enfrente de ella, Isabel. La joven se veía igual que en las visiones anteriores, con la misma expresión de dolor y determinación. Gracias, susurró Isabel y extendió su mano hacia Camila. Pero en ese momento una sombra mucho más oscura emergió de las profundidades de la fábrica. Era el mafioso. Su rostro desfigurado por la ira y el odio. No permitiré que me quites lo que es mío, gruñó, y avanzó hacia Camila con furia. Camila se quedó paralizada por el miedo. Sabía que debía hacer algo, pero no estaba segura de que debía ofrecer. Isabel la miró con urgencia y en ese instante Camila lo comprendió. Con lágrimas en los ojos, Camila sacó una foto de su madre, las personas más importantes para ella en su vida. La foto era lo único que le quedaba de ella y entregarla significaba dejar ir el último vínculo que tenía con su familia. Con un suspiro de resignación colocó la foto junto al billete y completó el ritual. Una luz cegadora llenó la fábrica y los fantasmas, incluidos Abel, comenzaron a desvanecerse. El mafioso lanzó un grito de ira mientras era arrastrado hacia la oscuridad y pronto todo quedó en silencio. Camila se desplomó en el suelo exhausta. Sabía que había terminado, pero al mismo tiempo sentía un vacío en su corazón. La maldición había sido rota, pero el precio había sido alto. Sin embargo, mientras se levantaba para irse, sintió una presencia detrás de ella. Giró lentamente y allí en la oscuridad vio una figura que no esperaba, una sombra oscura, sin forma definida pero con una presencia abrumadora. Esto no ha terminado, susurró la voz del mafioso desde las sombras. Camila supo entonces que la maldición no había sido completamente destruida, solo había sido contenida por ahora. Camila se quedó inmóvil, sintiendo cómo la oscuridad la envolvía. El mafioso no se había ido y la maldición seguía viva, aferrándose a ella con una fuerza indescriptible. Sabía que la única forma de acabar con todo era hacer un sacrificio final. Debía encerrarse viva con el billete, sellando para siempre la maldición y evitando que siguiera atormentando a otros. La decisión no fue fácil, pero Camila había perdido demasiado. Con la determinación de alguien que ha llegado al límite, comenzó a hacer los preparativos para su último acto. No le quedaba mucho tiempo, las visiones eran más frecuentes y violentas, y el mafioso se manifestaba con mayor fuerza tratando de quebrantar su voluntad. Recordó las palabras del curandero: debes estar preparada para sacrificar algo muy valioso. Pero lo que no le había dicho es que el sacrificio mayor sería su propia vida. Sabía que no podía permitirse dudar. Si lo hacía, la maldición se perpetuaría, encontrando nuevas víctimas y destruyendo más vidas. Camila decidió regresar al cementerio donde había intentado romper la maldición primera vez. Era un lugar antiguo, lleno de tumbas olvidadas y mausoleos desmoronados. Si había un lugar donde podía ser el billete y a sí misma para siempre, era ahí. Cargó con ella una pesada caja de metal. Al llegar al cementerio en medio de la noche, el ambiente estaba cargado de una presencia inquietante. Las sombras parecían moverse por sí solas, y el viento soplaba con un lamento constante. Encontró una cripta abandonada en lo más profundo del cementerio, su entrada sellada solo por escombros y maleza. Era el lugar perfecto. Con manos temblorosas pero decidida, despejó la entrada y arrastró la caja al interior. Se sentía como si cada paso fuera acompañado por miradas invisibles, como si los fantasmas la estuvieran vigilando. Dentro de la cripta, el aire era frío y pesado. Encendió una vela para iluminar el pequeño espacio, sus llamas proyectando sombras de las paredes de piedra. Sacó el billete, ahora arrugado y desgastado, y lo sostuvo en sus manos por primera vez. Los fantasmas comenzaron a aparecer, sus rostros llenos de sufrimiento y desesperación. Esta vez no la atacaron, simplemente la observaron como si entendieran lo que estaba a punto de hacer. El mafioso apareció, su figura imponente y su rostro deformado por el odio. ¿Crees que esto me detendrá?, dijo con una voz que resonaba como un trueno. Pero soy eterno, siempre encontraré una forma de regresar. Camila lo miró directamente a los ojos, sintiendo por primera vez que tenía el control. No, esta vez, susurró, antes de meterse en la caja junto con el billete. Con un último esfuerzo cerró la tapa desde adentro, asegurándose de que no hubiera forma de escapar.
Mientras lo hacía, sentía como el espacio se llenaba con la presencia del mafioso, luchando por salir, por mantener su dominio sobre el mundo de los vivos. Desde dentro de la caja, Camila escuchó los gritos y susurros de los fantasmas mientras el aire se volvía irrespirable y el frío se apoderaba de su cuerpo. Sabía que estaba llegando al final. Con cada segundo que pasaba sentía que su vida se desvanecía, pero también que las ataduras de la maldición se rompían. Justo antes de que la oscuridad la moviera por completo, Camila sintió una paz inesperada. Había hecho lo correcto, había logrado que tantos antes que ella no pudieron, y con su último aliento dejó escapar un susurro de despedida al mundo. El cementerio quedó en silencio, la cripta fue sellada para siempre por la caída de escombros y la vegetación creciente. Nadie volvería a entrar en ese lugar olvidado, y así la maldición del billete terminó junto con Camila. Pero las leyendas nunca mueren del todo, y en algún lugar de las profundidades de la tierra, en medio de la oscuridad eterna, el eco de una voz aún susurra, esperando para regresar.